tercer juzgado de la instrucción conoce la revisión obligatoria de los implicados en el caso denominado Antipulpo, así como la solicitud de prórroga que hizo el Ministerio Público para presentar acusación formal. 3 de los imputados del caso Antipulpo, que vamos a recordarle a la audiencia, que es el caso que está implicado el hermano del expresidente Danilo Medina y que trata de negocios hechos con el Estado, y básicamente esa es la base de la acusación, negocios. El hermano y la hermana. El hermano, exactamente, que está guardando coerción en su casa, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Y los demás implicados están en la cárcel de Najayo, ¿correcto? Hay algunos que están en su casa y otros están en perfecto. Correcto. Exactamente. Entonces, 3 de estos imputados han colaborado con el caso, con el Ministerio Público, y así lo reveló el abogado del hermano del expresidente Danilo Medina, el señor Julio Curi. El jurista explicó que los imputados, Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher fueron, y voy a utilizar la palabra que utilizó el señor Julio Curi, seducidos por el Ministerio Público para que inculpen a Medina Sánchez, quien aseguró ha sido seleccionado como el imputado favorito del órgano acusador. Manifestó que esos 3 imputados que cumplen prisión preventiva, el Ministerio Público este lunes les solicitó que se les varíe la prisión por arresto domiciliario. Vamos a analizar las revelaciones desde las perspectivas políticas, jurídicas, con nuestro habitué Francisco Guillén Blandino. Nuevamente, bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Miralba. Saludo nuevamente a nuestro querido Pinky Pintor. Muy buenas tardes. Agradado de estar aquí en este espacio con ustedes, con todos nuestros radioescuchas. Y, digamos, redevidentes, ¿verdad? Porque estamos en varias plataformas. Me gustó. Sí, redevidentes, sí, me gustó. Término acuñado por el ingeniero César Fernández. Tú sabes que somos... César, excelente. Sí. Muy bien. Claro, mira, estamos ante una nueva revelación en este proceso, en este caso, que inició en diciembre del año 2020 y que involucra dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como lo es el señor Fernando Rosa, quien dirigió por muchos años el FOMPER, y 2 hermanos, una hermana y un hermano del expresidente Danilo Medina. Pero en total son aproximadamente 10 procesados. Está el señor Freddy Hidalgo, quien fue ministro de Salud Pública, el señor Francisco Pagán, que me parece que fue director general de la OISOE, ya inexistente, ¿verdad? Y luego tenemos a Aquiles Christopher, a Julián Suriel, 2 de los que están colaborando con la investigación, entre otros. ¿Qué sucede en esta fase o en esta parte del proceso? El Ministerio Público se encuentra en la etapa de investigación para robustecer o fortalecer con nuevos elementos el expediente que será sometido al conocimiento del juzgado de la instrucción para determinar si van o no van a ir a juicios. Recordemos que en aquel momento el magistrado José Alejandro Vargas declaró el caso complejo, envió a la mayoría de los imputados a prisión y envió a otros con prisión domiciliaria. Si tomamos la palabra del doctor Julio Curi, un abrazo a nuestro querido colega, el imputado favorito del caso es el señor Juan Alexis Medina Sánchez, pero no me parece que sea por ser el hermano del expresidente Medina, porque si fuera por eso tendríamos 2 favoritos, porque también hay una hermana. Me parece que el nombre del caso, Operación Antipulpo, viene muy relacionado con lo que el Ministerio Público está imputando. Y son todos los tentáculos del pulpo que iban por las distintas instituciones generando contrataciones, favores a través de sus funcionarios y todos en beneficio directo del hermano del expresidente Danilo Medina. Reitero, esto es lo que plantea el Ministerio Público. Esto no lo estoy diciendo yo ni estoy afirmando que sea así. Bien, desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿cuál es la situación? Bueno, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la semana pasada se produjeron más de 20 allanamientos por parte del Ministerio Público en distintas localidades del Distrito Nacional y de las provincias, donde, según las palabras del magistrado Wilson Camacho y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, pudieron encontrar pruebas para seguir fortaleciendo el expediente de acusación. Y, de hecho, agregaron que habrán más imputados en el caso, habrán más personas sometidas en este proceso. Sí, eso han dicho. Correcto. Eso han dicho. Entonces, desde el punto de vista ahora sí técnico-jurídico, 3 de los coimputados
han decidido colaborar con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, y en ese sentido se ha solicitado, y el Ministerio Público ha estado de acuerdo con la solicitud de la variación de la medida de coerción para una menos gravosa. Aquí estaríamos hablando de que la medida de coerción, de toda la variedad de medidas que establece el Código Procesal Penal, la más gravosa es la prisión preventiva. Ya hemos tenido oportunidad de referirnos a ello innumerables veces. Ellos estarían ahora pidiéndole prisión domiciliaria, me parece, si no me equivoco. En este proceso, ¿cómo podemos calificar estas delaciones o esta colaboración que está haciendo una parte del grupo de imputados para robustecer la investigación del Ministerio Público? En otros términos, ¿qué valoración merece la declaración que hace un coimputado con relación a otro, y qué nivel de protección puede recibir ese coimputado que está haciendo, digamos que está colaborando, y aquel que está siendo más hundido en el lodo, con relación a estas pruebas que se están sometiendo al conocimiento del tribunal? En primer lugar, deberíamos recordar que según la Constitución Dominicana y nuestra legislación penal vigente, nadie tiene la obligación ni nadie puede ser constreñido a reconocer su propia culpabilidad, es decir, a autoincriminarse. Pero ello no quiere decir que un imputado o un coimputado esté excluido o restringido de la posibilidad de dar una versión o de dar un testimonio que voluntariamente y sin ningún tipo de constreñimiento ni coacción reconozca o confiese su autoría o participación en ese hecho que se le está atribuyendo para sancionarlo. De modo que si una persona que está sometida a un proceso penal como imputado o coimputado decide declarar contra sí mismo de manera voluntaria, eso que diga esa persona podrá ser utilizado como un medio, como una motivación del tribunal y como un medio de prueba para sustentar la sentencia definitiva. Y esto hay que tomarlo con pinza. Ahora, la pregunta es, ¿puede un coimputado declarar contra sí mismo y al mismo tiempo declarar contra otro de los coimputados? Es una pregunta interesante y la doctrina tiene diferentes posturas con respecto a esto. Ahí se produce lo que se llama el testimonio impropio, porque ya yo no estoy hablando solamente de mí, yo también estoy hablando de uno de los coimputados que ha decidido posiblemente no declarar contra sí mismo. Y esto, en principio, ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional, por la jurisprudencia comparada, como un medio válido de prueba. Entonces, lo que se discute tradicionalmente es qué es lo que se exige para que el testimonio, que quien lo preste, no deba tener ningún interés en mentir en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que si yo estoy declarando contra mí y declarando contra otro, yo no tengo ninguna intención de mentir en el proceso, porque yo estoy perjudicándome en principio. Pero hay algunos autores que consideran que obviamente se presume que sí hay un interés de quien presta la delación, porque ese imputado o coimputado está esperando un beneficio de esa delación que está prestando y consecuentemente recibirá un beneficio en el proceso, sea que le impongan una medida de coerción menos gravosa, sea que el Ministerio Público solicite una pena menos gravosa, una pena más reducida, incluso puede aplicarse un criterio de oportunidad y si no son muy graves las faltas que se le imputa a esa persona en particular, hasta con un criterio de oportunidad podría suspendérsele, podría condenarse con una suspensión de la pena o excluírsele del proceso. Hay una serie de beneficios que pueden gozar aquellos que prestan una declaración que pueda inculpar a otro, provocando con ello una condena más fuerte o una condena más segura en la sentencia definitiva que resulte, en contra de otros que se presumen que han sido participantes más activos de esos actos criminales o de esos hechos dañosos. De hecho, tanto el Tribunal Supremo de España como el Tribunal Constitucional Español han reconocido en sus decisiones que esas declaraciones del coimputado son parte del concepto de mínima actividad probatoria. Ya estamos hablando, digamos, del valor probatorio que tendrían esas declaraciones. Y eso se basa
o eso lo que lleva es a aplicar un principio de libre valoración de la prueba en una actividad probatoria mínima para deducir o para obtener como consecuencia la culpabilidad del imputado o del coimputado, pero con pleno respeto de las garantías constitucionales que atañen a cada uno. Entonces, en definitiva, la declaración del coimputado, en este caso de los 3 coimputados que están prestando colaboración con la investigación, merecen o deben ser apreciadas con bastante seriedad, lo cual quiere decir, desde mi punto de vista, que no debemos excluir o discriminar mediante prejuicios estas declaraciones solamente porque ellos son parte del grupo que está sometido al procedimiento penal. Este es un criterio, digamos, como dije al principio, técnico jurídico para entender un poco qué están haciendo los coimputados con estas declaraciones o delaciones y qué está haciendo el Ministerio Público ahora variando la medida de coerción o cuáles son los fundamentos para que ese Ministerio Público que está llevando el caso varíe la medida de coerción en beneficio, si se quiere decir, de esos coimputados. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención. Ok, pero bajo tu, sí. Francisco, y perdona que te interrumpa, no, adelante, bajo tu criterio muy particular, cuando se producen este tipo de negociaciones donde simplemente pues es una negociación, donde no queda implícito por ningún lado ni ser menos culpable ni tampoco ser más culpable, ¿de acuerdo? Y ya hay una medida de coerción que se sustenta por lo menos durante todo el proceso de la medida de coerción, que sabemos e insistimos siempre en el programa que no se trata de un juicio de fondo, sino de demostrar arraigo o no, y la presentación y las garantías de presentarse a la causa, ¿ok? ¿Cómo es posible que se pueda variar una medida de coerción donde el arraigo no tiene nada que ver con el tema de fondo, que se supone que es lo que puede hacer que una persona sea más o menos inocente solamente por el hecho de colaborar con la justicia? Creo que si en algún punto tendría que incidir en la decisión final, es una decisión que se tendría que tomar más adelante en un juicio de fondo. Que ahí es donde, bueno, el hecho de colaborar con la justicia de alguna manera puede hacer que tú pues no tengas que cumplir pues más o menos años, lo cual no quiere decir que seas más o menos inocente tampoco, Pero en el caso de una medida de coerción muy puntual, donde lo que estamos demostrando es arraigo y que se va a seguir en el caso, negociar esto en este momento por el hecho de que hayan colaborado con declaraciones, pues no sé hasta qué punto tiene un sentido jurídico. Para mí, bajo esta lógica, ninguno. Aquí hay 2 aspectos fundamentales, Pinky, y te lo voy a responder con 2 ejemplos. El primer ejemplo lo tuvimos con el caso Coral. Pero me expliqué. Sí. ¿Entiendes lo que digo? O sea, perfectamente. Tú podrás negociar bajo la premisa de tu inocencia o no. Pero el arraigo, seas inocente o culpable, es el mismo.